Capítulo 29. Animosidad helada. Con la Navidad acercándose rápidamente, el valle de Durmstrang estaba envuelto en nieve y hielo, haciendo que la escuela ya fría se congelara. Todas las monturas ecuestres de los intercambios habían sido atrincheradas dentro de sus establos para calentarse, pero cada equipo aún tenía que cuidarlas. Afortunadamente, con la ola de frío, la sesión de entrenamiento físico llegó a su fin, aunque también significó que el entrenamiento de Quidditch también lo hiciera, por lo que los estudiantes estaban predominantemente atrapados dentro del castillo que comenzó a sentirse como una prisión. De vuelta en Hogwarts en esta época del año, verías las decoraciones colocadas alrededor de la escuela, y se sentiría vivo con el espíritu navideño y el cálido resplandor del fuego de las luces y las velas. En contraste, Durmstrang estaba frío y vacío. Solo el Fodall había sido decorado con un gran árbol en cada esquina, pero también había sido decorado con enrejados y guirnaldas de plantas navideñas, y cintas de seda o rojas, verdes y doradas. Normalmente, los estudiantes del instituto habrían visitado una isla que se encontraba en el mar de Noruega llamada Aldurnariborg. Era un asentamiento mágico que estaba rodeado por un anillo de fortificaciones de piedra y torres en la cima de las cuales ardían fuegos azules durante todo el año, de ahí el nombre de la isla. Los fuegos eternos azules eran famosos, los primeros colonos mágicos lo usaron con gran efecto para calentar e iluminar toda la isla, también lo usaron sus herreros para fabricar armas mágicas, herramientas y trabajos en metal. Solo el trabajo de Goblin lo supera en calidad. Sin embargo, dada la presencia de no uno, sino dos grupos terroristas activos en toda Europa, Ygmaster canceló los viajes de ese año para decepción de todos los estudiantes. Sin embargo, el tiempo adicional adentro le había permitido a Harry mantenerse al tanto de su trabajo escolar, pero también dedicar el tiempo que tanto necesitaba a sus propios proyectos. Su trabajo de pociones todavía estaba en curso, pero había encontrado nuevos ingredientes que teóricamente podrían funcionar para hacer su poción, solo tenía que encontrar una manera de combinarlos con un método de preparación para hacer que la magia realmente funcionara. El proyecto de runas que había comenzado ahora estaba completo gracias a la fórmula de aritmancia de Hermione y las lecciones de magia rúnica del instituto. La versión final de la configuración rúnica fue cuidadosamente escrita en una serie de 4 pergaminos y colocada de manera segura en su baúl hasta que pudiera obtener la ayuda que necesitaba para aplicarla. También pasó hasta 3 horas al día practicando sus habilidades de oclumencia para tratar de combatir la conexión de apertura que compartió, pero también continuó con su práctica de animago. Había llegado a un punto en el que podía transformar cada parte de su cuerpo de forma independiente, pero cuando intentaba hacer más de uno, fallaba o algo se transformaba de nuevo. La desventaja de tratar de lograr la transformación en animago era que era increíblemente agotador físicamente y, a menudo, lo dejaba en el suelo sin aliento y exhausto o le causaba dolor durante varios días debido al efecto en su cuerpo y músculos desgarrados. Aparte, en lugar de transformar, encontrar la verdad sobre el misterioso símbolo había derrotado a Harry, no había encontrado ningún vínculo entre su familia, ni Potter ni Peverell ni Grindelwald. Lo único que había encontrado era que Bathilda y los Potter habían vivido en Godric's Hollow. Hermione y Ernie se sentaron en un rincón con sus libros afuera y estaban animadamente hablando de algo alegremente. Le había dicho a Hermione sobre la advertencia de Edward, pero ella simplemente se había encogido de hombros porque estaba acostumbrada a que a la gente no le agradara por su estado de sangre. Todavía pasaba más tiempo en la biblioteca que Harry investigando que él no sabía.
Decidiendo tomarse un descanso del estudio, Harry había sacado su tablero de ajedrez de su baúl y fue y se sentó en la sala de estar y comenzó a jugar él mismo. Jugar contigo mismo era algo con lo que luchaba pero lo distraía. Estaba sentado en silencio estudiando el aburrido, tratando de averiguar qué pieza opuesta sería la mejor jugada, y se quedó atascado cuando de la nada una mano blanca y pálida se acercó y movió un peón negro en el tablero. Harry levantó la vista y se sorprendió al ver a Draco parado frente a él mirando el tablero indiferente pero divertido. ¿Quieres jugar?, preguntó Harry sorprendido, sin saber qué más podía decir. Draco no respondió pero tomó asiento y lo miró expectante. Harry lo observó por un minuto antes de darse cuenta de que en realidad era su turno de hacer un movimiento y bajó la mirada y frunció el ceño tratando de planear el próximo movimiento. No era un juego cómodo para jugar, se habían sentado en silencio por un tiempo, pero Draco lo había roto al hacer un comentario mordaz sobre lo pobre que había sido la elección de Harry y comenzó un intercambio de insultos y comentarios por el resto del juego. Sin que ninguno sacara lo mejor del otro, al menos hasta que Draco llamó jaque mate y ganó el juego y se sentó en silencio pero engreído. Harry lo fulminó con la mirada y se mordió la lengua queriendo nada más que borrar esa sonrisa de la cara de Draco y sacó su varita y con un pequeño encantamiento usó magia para empacar el tablero y las piezas y estaba de pie cuando llamaron a la puerta de entrada. Sorprendió a todos. El gran maestro Petrov entró y la habitación se quedó inmediatamente en silencio cuando notaron su mirada severa y los miró a todos uno a la vez. Ygmaster Harry lo saludó cortésmente con una inclinación de cabeza con los hombros rectos, que era la señal de respeto y deferencia de los estudiantes de Durmstrang hacia sus mayores. ¿Podemos ayudarlo? El Ygmaster miró a Harry críticamente antes de hablar. Pensé que sería mejor hablarles a todos directamente antes de que lo escuchen de otras fuentes. Permanecerán en Durmstrang hasta que sea hora de partir hacia Beauxbatons. Conozco a muchos de ustedes. Creía que se iría a casa durante las vacaciones, pero eso no es posible en este momento. Hubo un gran gemido de los estudiantes de Hogwarts y Harry hizo una mueca y cerró los ojos y los maldijo a todos en silencio. La expresión en el rostro del Ygmaster le dijo a Harry lo que pensaba acerca de su falta de decoro y tacto, y sabía que no saldría bien. Más bien. Mientras estés dentro de este valle, estoy a cargo de tu protección, así como de todos los demás estudiantes que residen aquí durante el año escolar. Si tuviera que abrir una puerta para salir de Durmstrang, crearía una vulnerabilidad que podría explotarse y poner en peligro a todos mis estudiantes. No pondré en peligro este instituto solo para que puedan estar en casa con sus padres durante 3 días. Dijo mirando con severidad a cada estudiante que había visto o escuchado quejarse. Puedes unirte a mis propios estudiantes en nuestras celebraciones y rituales o puedes quedarte aquí y tener una celebración privada. Hubo un murmullo bajo de los estudiantes de Hogwarts, pero no se percibía ninguna voz, pero Petrov parecía haber entendido lo que se decía. Mi decisión es final y tanto el director Black como la señora Maxime han acordado que este es el mejor curso de acción para Exchange. Dijo. El director Black notificará a tus padres y tutores sobre este cambio y aún podrás enviar y recibir obsequios, pero debo recordarte que todos los obsequios deberán enviarse a través de la sala de correos de Durmstrang y el correo entrante será examinados por seguridad y protección. Los estudiantes de Hogwarts no quedaron impresionados y estaba claro que sus reacciones no se estaban ganando el cariño del imponente jefe del instituto y Harry decidió que era hora de que cubriera su indiscreción.
Le agradezco por informarnos en persona, Igmaster. Estoy seguro de que puede comprender la decepción de mis alumnos, pero esperamos con ansias las festividades de su escuela y le agradecemos su consideración. Petrov les dio una última mirada y luego giró sobre sus talones y salió por la puerta que se cerró por sí sola, y una vez que la puerta se cerró con un clic, el ruido en Hogwarts Quarters aumentó increíblemente, con todos quejándose de que era injusto y de qué iban a hacer. Hacer para Navidad en un frío castillo extranjero. Harry no tenía las respuestas y al final de la noche su cabeza latía con fuerza y más que nunca quería escapar del castillo y estar libre de la responsabilidad de liderar el equipo. Hoy debería haber sido un buen día para Sirius y había comenzado muy bien. Snape finalmente había podido desarrollar un tratamiento para aquellos que habían sido dosificados con la poción contaminada del Instituto Igmoon. Después de todo, había sido su propia investigación la que se había utilizado y una vez que su mente aguda se había puesto en el problema, pudo remediarlo. La razón por la que los efectos persistieron en los pacientes se debió a que las propiedades de la poción contaminaron los riñones y los huesos, y eso fue lo que permitió que tuviera efectos tan prolongados. El tratamiento era peligroso, pero Remus lo había aceptado de inmediato, quería estar a salvo una vez más. Entonces, había venido a Hogwarts donde Snape y Madame Pomfrey habían extraído toda la sangre del cuerpo de Remus y la habían reemplazado con sangre limpia y no contaminada, mientras usaban otras pociones y hechizos para eliminar los contaminantes de sus órganos y huesos. Habían sido 2 días de arduo trabajo, que esa mañana finalmente habían completado y no dejaron rastro del contaminante en su cuerpo. Se había discutido si este procedimiento podría conducir a una cura para el licántropo, sin embargo, resultó infructuoso, meramente teórico. Sin embargo, Remus finalmente se curó de los efectos de la poción y una vez más tuvo el control total de su cuerpo. La verdadera prueba era ver si el efecto de la poción contaminada regresaría después de su primera transformación. Snape pensó que era poco probable, pero querían estar seguros. Remus se negó a regresar a la escuela hasta que pudiera estar seguro de que no era una amenaza para los estudiantes. El riesgo de que escapara o dañara a un estudiante, y el recuerdo de cazar a Harry era demasiado para que él se sintiera cómodo regresando. Durante un desayuno amargo, Sirius recibió una citación del ministerio para una sesión de Luizengamot, luego del arresto de 4 mortífagos después de una redada. Scrimgeour quería permiso para otorgar a los aurores su permiso para medidas mejoradas, que había sido otorgado por Barty Crouch en 1979, pero luego rescindido en 1981. La votación había sido más reñida de lo que le hubiera gustado a Sirius, pero no permitiría que ese edicto se aprobara nuevamente. Estaba abierto al abuso y no creía que los aurores deberían tener el poder de matar a la vista. Su moción fue derrotada. Scrimgeour una vez más dirigió la atención al intercambio de los 3 magos y trató de que Luizengamot gobernara en su contra, pero fue derrotado. En cambio, el Wizengamot ordenó tomar medidas enérgicas contra las ventas en el mercado negro de amuletos y dispositivos de protección, falsos guardianes y otros delincuentes similares que obtienen ganancias. El estado de ánimo de Sirius se agrió aún más cuando en el almuerzo, durante una conversación con Igmaster, Petrov había accedido a que el equipo de Hogwarts permaneciera en la escuela. Era un problema de seguridad y Sirius no podía argumentar en contra. Entonces, significaría una Navidad sin Harry con él, y significaría que todos sus planes tenían que reorganizarse, aunque Sirius todavía planeaba que el padre de Remus se uniera al resto de la familia.
Saliendo del ministerio a través de la entrada oficial de dignatarios a través de una antigua tienda de curiosidades victoriana, salió al Londres Mugle y con un hábil movimiento de su varita transformó su túnica de mago en una gabardina mugle que cubría su ropa de mago y caminó por las concurridas calles. El Londres Mugle siempre estaba ocupado con la gente, pero dada la temporada festiva, la gente salía en números aún mayores para obtener sus regalos y otras compras. El clima frío no los disuadía. Sirius se mezcló con los mugles y navegó por las calles mientras buscaba una cola antes de descender al metro de Londres, que lo llevaría a su destino y le daría la oportunidad de pensar sin temor a que la gente vea su verdad. Sentimientos y pensamientos en su rostro. Viajaba por Londres debido a una obligación familiar, y no estaba de acuerdo con ella, pero no permitiría que sucediera a menos que él estuviera presente. Andrómeda se encontraba con su hermana Narcisa por primera vez en años. La fecha de la reunión había cambiado 3 veces debido a que Narcisa canceló en el último minuto, pero esta vez se fijó la fecha y él estaba allí para la protección de Andrómeda. Narcisa había elegido el lugar y era uno con el que Sirius estaba familiarizado y que aprobaba. El restaurante Cradox fue donde había llevado a Arya una de las primeras noches que se quedó en Black House. Era caro pero a menudo estaba lleno de gente y, por supuesto, era público. Era un buen lugar para una reunión entre dos partes separadas, era público y privado a la vez, pero aún no estaba seguro de los motivos de Narcisa y su entrenamiento como mago le gritaba sobre la posibilidad de una trampa. Al llegar a la estación de Charing Cross, Sirius abandonó el metro Mugle a paso ligero y finalmente se encontró frente al caldero chorreante. Cuando entró en el pub, agitó su varita en su rostro y se colocó un amuleto de glamour sobre sí mismo para ocultar su identidad. No quiero que nadie sepa que estaba cerca del callejón. El restaurante estaba muy cerca del banco, lo que significaba que tenía que cruzar la mayor parte del callejón para llegar allí y se dio cuenta de que sobresalía mucho. La mayoría de las personas dentro del callejón estaban comprando en grupos, moviéndose rápidamente y casi en silencio para conseguir lo que necesitaban. Antes de irse, donde estaba solo y caminaba lentamente. Al darse cuenta de su error, agachó la cabeza y caminó rápido por el callejón, pasando por la tienda de los gemelos Weasley, que brillaba intensamente y todavía estaba bastante ocupada incluso con niños en la escuela, y sintió la ligera punzada de celos que Harry había logrado invertir en su empresa antes que él. Era lo que la mayoría de las familias llamaban la maldita suerte de Potter por elegir buenas inversiones poco probables. Andrómeda había reservado la mesa con anticipación y Sirius había reservado una mesa individual para él a una corta distancia para poder observar e intervenir si era necesario. Cuando entró al restaurante lo recibió un mesero en camisa y chaleco. El personal inusualmente renunciar a las batas porque restringen el movimiento y pueden causar accidentes en el restaurante. ¿Tiene una reserva?, preguntó cortésmente. Sí. Sirius dijo cambiando a un acento común y perdiendo los tonos entrecortados de la clase alta que usaba cuando estaba siendo Lord Black. Mi mesa está reservada para Evans, reservé la semana pasada. El mesero revisó su lista y asintió correcto. Usted es señor Evans, mi nombre es Gale y lo serviré hoy y si me sigue, lo mostraré a su mesa. Sirius lo siguió asintiendo y casualmente comenzó a quitarse el abrigo, pero mientras lo hacía transformó su túnica en algo más cotidiano y menos extravagante, lo que pasó desapercibido para Gale y los clientes del restaurante. ¿Le gustaría algo para beber, señor Evans?, Gale preguntó mientras sacaba una silla para Sirius en su mesa. Agua, me gustaría una jarra helada durante mi comida.
Sirius dijo tratando de sonar grosero y recogió su menú y lo miró para asegurarse de que sabía lo que había en él. Ocultarse y disfrazarse, mezclarse con su entorno era algo que Sirius había aprendido con Modi cuando era más joven y nunca había olvidado las reglas. Ciertamente, dijo el mesero dejándolo solo. El restaurante estaba bastante lleno, 20 personas estaban sentadas comiendo, pero incluso aquí podía sentir que la gente no estaba contenta con estar al aire libre. Se sentó durante 5 minutos antes de que el mesero regresara y le preguntara si estaba listo para ordenar. He decidido mi entrada, dijo Sirius en un tono aburrido. Tomaré la molleja de ternera, creo que viene con tocino, repollo y Stilton. Sí, señor. El camarero dijo. ¿Le gustaría algún vino con eso? No, me quedaré con el agua. Sirius dijo con desdén y mientras hablaba vio que la puerta se abría y entraba una mujer rubia y de pelo en la espalda, que vestía una capa con adornos de piel. Narcisa había llegado, otro mesero se apresuró y le dio la bienvenida y fue mucho más formal y fue tratado con el servicio de un cliente muy importante y rico. Ingredientes. Sirius dijo llamando la atención de los camareros mientras miraba a Narcisa con una mirada de celos, obviamente pensando que ella era un mejor cliente. ¿Son de dónde? ¿Fuente, señor? Gale preguntó sorprendido. Sí, ¿de dónde los sacas? ¿Son extranjeros? Preguntó con un falso toque de advertencia. No, no, dijo Gale sonriendo rápidamente. El señor Craddock obtiene ingredientes solo de productores locales y solo importa aquellos que no se pueden cultivar localmente aquí. Parece que Craddock sabe lo que hace al menos. Sirius dijo volteando la nariz hacia el camarero y de su bolsillo sacó un bloc de notas de pergamino y una pluma autoentintable y comenzó a escribir algunas notas para que pareciera que era un crítico y le permitiera ver lo que estaba pasando en el restaurante. Narcisa había sido conducida a su asiento por otro mesero que casi la estaba adulando, no es que ella se diera cuenta mientras se quitaba los guantes de piel de conejo y la capa de piel y se los arrojaba a los brazos del mesero antes de tomar asiento. Sirius ocultó una sonrisa, su prima era una verdadera snob nacida en Inglaterra y sentía que todos estaban por debajo de ella. El propio señor Craddock salió a darle la bienvenida a su restaurante, pero ella no pareció impresionada. Señora Malfoy, dijo sonriendo cálidamente, pero sus ojos estaban alerta y sus hombros tensos. La lealtad de su esposo era bien conocida por todos desde su arresto. Es un honor recibirlo una vez más. Narcisa lo miró con un resoplido desdeñoso. Sí, tráeme un menú, estoy esperando a un invitado. Por supuesto, señora Malfoy. Craddock dijo y le hizo un gesto a su personal para que fuera rápido y parecía nervioso. ¿Le gustaría a la señora Malfoy una botella de Anordark? Pregunta una camarera que sostiene una botella de los vinos más caros elaborados con una uva que se cultiva desde que los romanos la crearon aquí en Inglaterra. Sí, pero deja la botella. Ordenó y tomó asiento y esperó pacientemente. Sirius también se sentó a esperar su propia comida, pero estaba tratando de mantener la calma, no confiaba en Narcisa y esta era la oportunidad perfecta para atacarlo a través de la familia. Andrómeda llegó momentos después y, al igual que su hermana, vestía una capa de piel y su cabello brillaba por las pinzas de diamantes que lo sujetaban sobre su cabeza. Estaba igual de bien vestida pero de una manera más sombría que le sentaba bien y cuando la gente la veía, se quedaban boquiabiertos atrayendo el restaurante para mirar la que Sirius había copiado. Ningún camarero vino a recibirla en la puerta, así que lanzó una mirada severa a Gale, que estaba estupefacto. Señora Andrómeda Tonks.
dijo mirándolo. Había visto dónde estaba su hermana, pero se negó a ser forzada a caminar hacia ella sin ser bienvenida y escoltada. Estoy aquí para encontrarme con la señora Malfoy. Oh. Por supuesto. Gale tragó saliva y dio un paso adelante a pesar de que parecía aterrorizado de esta manera. Por favor, señora Tonks. Andrómeda caminó con gran aplomo e ignoró a todos los que la miraban antes de llegar a la mesa donde estaba sentada Narcisa. Se puso de pie para darle la bienvenida a su hermana y el parecido entre ellas era sutil, pero Sirius podía verlo muy claramente. Hermana, dijo Andrómeda a modo de saludo. Estaba rígida y en guardia, algo que Sirius podía entender. Hermana. Narcisa dijo dando un paso adelante y colocando un suave beso en la mejilla de Andrómeda. Me alegro de que hayas venido. Andrómeda se mantuvo en guardia mientras estaba sentada y aceptó el vino que Narcisa le había ofrecido, aunque no bebió sino que miró a su hermana expectante. Vine por curiosidad. Andrómeda dijo burlonamente. Después de todos los años desde que nos reunimos voluntariamente, ¿por qué elegiste ahora iniciar el contacto? Pensé que podría ser el momento adecuado para que nos reconciliáramos, dijo Narcisa. En las últimas 2 décadas puedo contar la cantidad de veces que te he visto con una mano, y la cantidad de veces que hemos hablado es aún menor. No veo por qué ahora es el momento de reconciliarnos. Has dejado en claro que aún te opones a mis propios puntos de vista sobre el mundo y nuestra comunidad. Andrómeda respondió con respecto a su hermana críticamente antes de apartar la mirada y estudiar la habitación. Tampoco soy yo quien rechazó a mi familia por casarse por amor en lugar de porque me lo ordenaron. Sirius se llevó el vaso de agua a los labios y se aseguró de que no lo atraparan mirando su mesa de cerca. También giró su anillo para ocultar la cara y la gema. Traicionaste a madre y padre y trajiste vergüenza a la familia. Narcisa dijo golpeando su copa de vino mirando a su hermana. Merecías ser castigada, rompiste nuestra familia. Una expresión altiva cruzó el rostro de Andrómeda. ¿Rompí a la familia? Dijo en un susurro peligroso. Dejé a la familia porque si me hubiera quedado, me habrían maldecido. Hiciste que mi padre rompiera un acuerdo con Abraxas Malfoy y obligaste a mi padre a aumentar mi dote solo para hacer una pareja que Malfoy pensó que era menor que la original. Explicó con una mirada sucia. Andrómeda puso los ojos en blanco, algo que hizo que Narcisa frunciera el ceño por su falta de etiqueta. Los matrimonios arreglados eran arcaicos, incluso cuando nació nuestro abuelo. Andrómeda espetó. Ambos sabemos por qué mi padre quería conectar a nuestra familia con los Malfoy, y no fue porque fuera una buena pareja, sino para unirnos a una causa que Abraxas y Pollux apoyaban. Te casaste con un fango, hijo de mugles. Narcisa dijo indignada. Sí, y te casaste con un linaje extranjero y uno que fue contaminado por el que se hace llamar el amo de tu marido. Andrómeda respondió. Tú no tienes el terreno proverbialmente alto en este argumento, hermana, así que no lo intentes. Ambos se sentaron en silencio durante un rato, tocando los tallos de sus copas de vino y negándose a mirarse. Después de un tiempo, Narcisa dijo. Estás de vuelta en la familia una vez más, así que todo está perdonado. Solo por Sirius, nunca necesité su perdón. Andrómeda dijo lacónicamente. Sirius ha seguido siendo mi familia incluso después de que el resto de ustedes me dio la espalda, me trató mejor que a mis propios hermanos. Sirius nunca renunció a mí, ni me dio la espalda, incluso cuando admito que pensé que lo había hecho. Traicionó a sus amigos, me perdonó incondicionalmente y sin pensar ni malicia. Sirius sintió una cálida sensación ante sus palabras, se preocupaban profundamente el uno por el otro, y se alegró de escucharla decirle eso a su hermana.
Ustedes dos eran la oveja negra proverbial en la hermana de la familia. Incluso cuando ambos eran jóvenes, eran cercanos a pesar de la diferencia de edad. Narcisa dijo en voz baja sin ninguna malicia. Ambos huyeron de la familia, pero aún eran familia en una forma en que solo los negros lo son. Lord Arcturus siempre los favoreció a ambos sobre el resto de nosotros. Ambos éramos los extraños porque no los seguíamos a ciegas y no estábamos de acuerdo con las opiniones de nuestros padres. Ambos nos vimos obligados a huir por miedo a la muerte y la tortura a manos de nuestros propios padres. Andrómeda dijo mirando a su hermana. Ninguno de nuestros hermanos trató de ayudarnos en este momento, y éramos casi la única familia que teníamos que nos reconocía como tales. Eso no era del todo correcto, pensó Sirius. Su tío Alpard había permanecido en contacto con ambos, aunque él también había sido repudiado en algún momento y probablemente fue porque les había dejado oro a los dos. La tía Dorea también siempre había cuidado de los dos, había sido ella quien había ayudado a Andrómeda y Ter a conseguir su casa en Oxford y el tío Charles la había regalado en su boda. Las hermanas continuaron hablando y el tema se volvió un poco más informal cuando preguntaron sobre sus vidas y Sirius escuchó mientras comía de su plato de comida y reconoció lo buen chef que era Craddock, pero los otros clientes a menudo desviaban su atención. Que entró sin querer caer en una trampa desprevenida. Tengo curiosidad, Bella sabe que te reuniste conmigo hoy. Preguntó Andrómeda entre bocado y bocado de su entrante. Yo no, Narcisa hizo una pausa y se quedó sorprendida sin saber qué responder. No soy una hermana tonta. Andrómeda dijo severamente mirando a su hermana no trates de mentirme, especialmente sobre esto. Yo no lo haría, ¿no? Andrómeda dijo cortándola vas a decir que no la has visto. Que no ha estado en tu casa. Que no ha estado actuando con tu esposo cuando se dedican a las actividades de su amo. Narcisa no dijo nada. Me imagino que es una compañía interesante para Draco, a menudo se ha interesado por los miembros más jóvenes de la familia, estoy seguro de que recuerdas lo que pasó con Regulus. Andrómeda dijo cuidadosamente mirando a su hermana por una reacción. Sirius sintió un nudo en el estómago ante la mención de su hermano, sabía que la familia lo había empujado a Voldemort, pero había sido Bella quien lo había entregado al círculo íntimo y lo había cultivado. ¡No! Narcisa dijo en un susurro áspero y su ira se deslizó a través de su máscara. Andrómeda negó con la cabeza y apartó la mirada de su hermana eres un enigma Cisi. Ella dijo. Sé que amas a tu hijo, creo que incluso puedes amar a tu esposo. Protegerás a tu familia por encima de todos los demás, pero permites que un peligroso mago oscuro entre en tu casa. ¿Crees que siempre protegerás a Draco de él? Se parece tanto a su padre que me pregunto si aceptará la marca de buena gana. Draco nunca, Narcisa espetó poniéndose roja pero se detuvo. Draco es mi hijo y lo protegeré como pueda. Interesante, Sirius tarareó para sí mismo, sabía que Narcisa amaba a su hijo, pero tal vez ella no estaba tan enamorada de la causa de los mortífagos como él pensaba que estaba. ¿Te das cuenta de que Bella no es parte de la familia ahora? Preguntó Andrómeda cambiando de tema. Ella sigue siendo tu hermana. Narcisa respondió. Lord Black no la ha expulsado por completo, y todavía puedo nombrarla como tal. Bella no es mi hermana desde el día que trató de atacarme cuando le conté a la familia de mi compromiso con Ter, y no la considero hija de la casa desde que tomó esa marca de radical a la que llama maestra. Ella respondió con altivez. ¿Cómo puedes decir eso? Creciste con ella. Éramos las hermanas negras, ¿cómo no puedes contarla como tu hermana?
Seguro que ves que Lord Black no ha usado el ritual que la expulsará por completo. ¡No! Andrómeda espetó. Esa mujer a la que llamas bella no es mi hermana, la chica que conocí y con la que crecí, la hermana que amaba y admiraba está muerta. No es más que una mujer loca que se parece a Bella, una mujer que es a la vez peligrosa y dañada, una mujer que me mataría antes que hablar conmigo. ¿Cómo puedes ser tan insensible?, preguntó Narcisa horrorizada. Difícilmente eres alguien para llamarme insensible, se burló Andrómeda dejando caer toda pretensión de cortesía. Ahora dime por qué querías reunirte conmigo. No sé. Narcisa respondió con lo que parecía una tristeza genuina. Eres mi hermana y te amo, Andrómeda, y, a pesar de cómo te sientas, te he extrañado todos estos años, pero puedo ver que aún no puedes ser parte de mi familia. No, no lo soy. Andrómeda dijo sorprendida por el empeño de su hermana. Estamos en lados opuestos de esta guerra y cómo podemos tratar de reconciliarnos cuando hay tanta división entre nosotros. Mi matrimonio, mi política y mi hijo están en contra de todo lo que tu mortífago mi marido cree. Sé que Voldemort a menudo reside en tu casa y también albergas a Bella dentro de tu casa. Estoy cerca de Lord Black y Harrison, que es el enemigo jurado de Voldemort. ¿Realmente crees que cualquiera de los lados permitiría que nos reconciliáramos? Tal vez no, pero sigues siendo mi hermana Andrómeda, y puede que no esté de acuerdo con tus elecciones, pero sigues siendo mi pariente. Como eres mío, pero no puedo en buena conciencia continuar con nuestra comunicación, no cuando la gente está muriendo, e incluso ahora me pregunto si esto no es una trampa, una forma en que Bella me mate o a otro de los mortífagos para atacar. Lord Black y Harrison. Bueno, si así es como te sientes, lo sé por la historia. Una vez que te decides, no puedo cambiarlo. Narcisa dijo azotando su boca y apartando su plato y mirando a su hermana con todo rastro de emoción desaparecida. Lord Black o ese esposo tuyo con el que vendrías. Me preguntaba si te permitirían venir. Le dije a ambos y ninguno de ellos quería que viniera y probablemente les resulte divertido saber que Ted estaba furioso conmigo por mi decisión de venir aquí hoy. Sirius había estado comiendo su comida principal, pero ahora mantenía toda su atención en la habitación. Esta reunión estaba llegando a su fin y ahora más que nunca el nivel de amenaza era más alto. ¿Qué pensó nuestro querido primo señorial de nuestro encuentro? Narcisa preguntó. ¿Él estuvo de acuerdo con esto? No, no lo hizo. Pensó que me estabas tendiendo una trampa o, peor aún, pensó que terminaría conociendo a Bellatrix disfrazada. Sin embargo, entendió por qué quería venir. Andrómeda permitió. Sé que ustedes dos han hablado desde que fue absuelto de sus presuntos delitos. Sí, nos conocimos el año pasado, fue en esa reunión que recuperó mi dote y retuvo el fideicomiso de Draco hasta que fuera mayor. Dijo sonando ofendida. Tuve que lidiar con todo eso. Lucius estaba furioso y no podía ser objetivo. Estoy seguro, especialmente porque Sirius tenía motivos para disolver su matrimonio. Tal vez lo hizo. Pero, ¿quién es él para juzgarme cuando dejó a la familia y vivió con los Potter? Traicionó los valores familiares por la forma en que creía que eran diferentes a cómo se han practicado durante generaciones. Sin embargo, me había quedado a los valores que mi madre y mi padre nos enseñaron y he apoyado la opinión de mi esposo como se supone que debo hacerlo como esposa. Narcisa se puso de pie e inmediatamente los camareros la molestaron y le pidieron su abrigo y sus guantes. ¿Te vas? Andrómeda preguntó cortésmente. Sí, ahora veo que es inútil continuar, somos demasiado diferentes. Tal vez. Andrómeda asintió con tristeza.
Sirius los vio decir sus incómodos adioses y una vez que Narcisa se fue, dejó el oro para su comida en la mesa y se acercó a su prima. Andrómeda levantó la vista cuando se acercó y pareció aprensiva por un momento y su mano fue por su varita, pero se detuvo una vez que notó el anillo que Sirius hizo girar en su dedo y la piedra captó la luz. Debería haber sabido que estarías aquí, prima. Ella dijo y suspiró. Supongo que escuchaste todo eso. Deberíamos irnos, deberíamos hablar en privado. Dijo Sirius y le dio una mirada de apoyo, fue a colocar el golf para la comida en la mesa antes de notar que Narcisa ya lo había hecho. El encuentro entre las hermanas no había ido bien, pero no fue tan malo como podría haber sido, pero ambas parecían haber estado decepcionadas por el resultado o quizás querían algo más, pensó Sirius para sí mismo mientras esperaba a Andrómeda. OHPO 5 días después de que Petrov anunciara que el equipo de Hogwarts permanecería en Durmstrang fue el día de los duelos por equipos, que fue el segundo evento del torneo de duelo de Durmstrang, evento que enfrentaría a dos equipos de 4 estudiantes entre sí, fue más difícil que un doble duelo, ya que era aún más importante trabajar en equipo, de lo contrario, el duelo podría salir terriblemente mal. Las reglas eran idénticas al primer evento, con el único cambio en el límite de tiempo, se duplicó debido a que había más personas en cada equipo y les llevaría más tiempo agotarse entre sí. Hogwarts había sido convocado en primera ronda, e iban a enfrentar a los Beauxbatons de sexto año, y como iba a ser el primer evento del día todos estaban ansiosos porque comenzara, pero una parte de la mente de Harry estaba preocupada. Hermione estaba en el evento y él sabía que ella estaba siendo atacada y un duelo sería una buena oportunidad para lastimarla. El equipo de Hogwarts estaba formado por Daphne, Ernie, Hermione y Michael, a quienes Harry había elegido después de verlos batirse en duelo juntos en la práctica y ahora trabajaban muy bien juntos, se enfrentarían a Matisse Robespierre, Caitlin Luistre, Angélica Arrogan y Ellen Longshank. ¿Qué sabes de Robespierre? Harry le preguntó a su equipo, realmente no lo había notado de las clases. Aparte de su desafortunado nombre, Neville se rió entre dientes. No es mucho lo que se guarda para sí mismo. Él no es malo. Susan dijo que él sabe bastante sobre transfiguración, pero no parece que le gusten las artes oscuras. Draco resopló ante eso pero no hizo ningún comentario, pero sus ojos estaban entrecerrados hacia el hombre con una profunda mueca en su rostro de la que Harry tomó nota mentalmente. Cuando comenzó la primera ronda, el equipo de Hogwarts se separó en dos equipos de dos hombres y dos mujeres y golpearon fuerte a los estudiantes de Beauxbatons y después de dividir su atención, lentamente redujeron sus escudos y defensas y Daphne y Hermione noquearon a Ellen y Hermione. Angélica. El segundo partido había terminado muy rápido, el equipo de Hogwarts cambió de táctica y golpeó más rápido que antes con 4 hechizos poderosos y luego un par de maldiciones de seguimiento muy rápidas. Los estudiantes franceses habían luchado bajo el ataque repentino y no lograron levantar ninguna magia defensiva y uno por uno fueron eliminados del partido, solo Matisse se había quedado por un momento y en la confusión de hechizos había logrado desarmar a Michael, quien se había ralentizado pensando que había ganado, pero Matisse anotó, también fue eliminado por un aturdimiento. Hechizo en su cabeza. La última ronda duró la más larga de las 3, pero el resultado final fue que Hogwarts ganó al derrotar a Ellen y Matisse usando algunos trucos de encanto y algo de ingenio que habían aprendido de Led, pero Ernie había caído en conflicto con una maldición perdida y debido a su naturaleza había sido considerado derrotado por el profesor Herman. Ganamos con 8-2. Julián gritó felizmente bombeando el aire y gritando en voz alta.
Sí, pero aún quedan más duelos. Harry le dijo antes de recoger su bolsa de suministros y dirigirse a la sala del portal. Había aprendido en los partidos dobles que necesitaría suministros para el torneo. Todo el equipo había estado bien sin lesiones más que la maldición que ya habían contrarrestado y regresaron a las gradas para ver el próximo partido, que fue entre Durmstrang y Beauxbatons de cuarto año. Harry había maldecido en silencio cuando el equipo de Durmstrang salió y nada menos que Malachi Oristikov estaba en el equipo. Miró a Aliesa y la vio mirándolo peligrosamente y Harry maldijo su mala suerte. Por supuesto que estarían uno frente al otro en el evento de equipo. El partido había terminado con Beauxbatons ganando con 3 puntos contra los 2 puntos anotados por el instituto. Habían estado bastante igualados entre sí, pero por lo que Harry podía ver, ninguno de los lados estaba feliz por el resultado. Durmstrangs de cuarto año no había tenido respiro después de su duelo, ya que el siguiente partido los arrojó de regreso a la arena contra el equipo de Hogwarts. Aliesa Crouch, Arthur Godwin, Matthew Jessop y Rachel Foxton, era este equipo por el que Harry tenía una gran aprensión. Todos menos Aliesa eran hijos de mugles y no quería más problemas debido al estado de sangre. Las 3 rondas no habían sido nada agradables ni limpias, con Aliesa y Malachi enfrentándose a duelo casi de forma independiente mientras los demás intercambiaban maldiciones y maldiciones entre sí. Harry se sintió aliviado con el partido terminado y había terminado en un empate con 5 puntos cada. Harry también se había sentido aliviado de que el sanador de Durmstrang atendiese a los de cuarto año entre duelos. Algunas de las maldiciones que habían sido usadas contra sus alumnos habían sido más allá de él y estaba contento de que estuvieran siendo atendidos. No podrías haberlo sabido, dijo Hermione tratando de tranquilizarlo después de haber visto la cantidad de cortes en el cuerpo de Aliesa. Ninguno había sido fatal debido a su encanto de escudo, pero si ella había estado indefensa, bueno, Harry realmente no quería considerar la alternativa. No, pero debería haberlo predicho. Cuando el destino deja que las cosas salgan bien, dijo molesto y se encogió de hombros de su mano que trataba de consolarlo. Los siguientes fueron estudiantes de sexto año de Durmstrang y se enfrentaron al equipo francés contrario, y fue una sorpresa ver cómo el equipo de Beauxbatons aparentemente hechizó al equipo de Durmstrang para que ni siquiera tratara de pelear como deberían haberlo hecho. No habían actuado como deberían haberlo hecho y los estudiantes espectadores de Durmstrang estaban furiosos al ver a sus compañeros perder. Y cuando terminó el partido, Durmstrang había anotado 3 puntos lamentables a los 7 anotados por sus oponentes. ¿Sabes lo que hicieron?, Harry le preguntó a Hermione. Ni siquiera vi lo que hicieron o lo entendí. No, yo tampoco. Lo que sea que hicieron fue una extraña pieza de magia. Ella le respondió y me alegro de que no hayan usado eso con nosotros. El equipo de cuarto año de Harry fue llamado a la arena para su último partido contra el equipo de Fleur y había comenzado con la primera ronda, terminando con 1 punto cada uno. La siguiente ronda había terminado sin otorgar puntos y el límite de tiempo había llegado, pero había sido el último partido que tuvo la vuelta decisiva. Fleur debe haber estado entrenando a su equipo para este partido ya que estaban listos para esta ronda del partido y habían derrotado lentamente a un miembro del equipo de Hogwarts a la vez, trabajando 4 contra un solo objetivo y habían derrotado a todo el equipo sin perder un solo punto único. El partido final del día también fue el último partido de la ronda de duelo por equipos y fue entre los de sexto año de Hogwarts y Durmstrang y la atmósfera en las gradas se había tensado cuando los combatientes salieron a la arena y se quedó en silencio mientras siguió la etiqueta del duelo.
Harry se sentó en el borde de su asiento de piedra viendo a los equipos ponerse en posición. Hermione estaba luchando contra los estudiantes de Durmstrang, cualquiera de los cuales podría ser el que quisiera desearle daño. La primera ronda fue esporádica pero deslumbrante, cada lado probó al otro con todo tipo de hechizos, pero el vencedor había sido Hogwarts cuando derrotaron a Enric Cimeran y Christine Boyle en un doble knockout y luego desarmaron a Charlotte Strang con parte de su propio hechizo. Pero parte del hechizo no se había reflejado y había golpeado a Hermione causando que él también fuera desarmado incluso cuando se abalanzó sobre su varita y terminó con la cara en la arena. Harry había observado atentamente a los estudiantes de Durmstrang en la ronda, y no creía que la magia que usaron los estudiantes de Beauxbatons se hubiera disipado o que Víctor no hubiera podido combatirla porque todavía los estaba afectando. La ronda había sido demasiado fácil. La segunda ronda había comenzado muy similar a la primera, eliminando a Daniel muy temprano, pero en ese mismo momento el equipo pareció salir de lo que estaba mal con ellos y cerraron filas y comenzaron a defenderse hasta el final. Ronda sin más pérdidas. En la última ronda del partido, el duelo había sido muy reñido entre ambos bandos. Los estudiantes del instituto ya no luchaban a la defensiva y no se estaban conteniendo con sus hechizos, cualquiera que fuera el hechizo en el que habían estado se detuvo y, finalmente, el duelo terminó. A 2 estudiantes a cada lado. Daphne y Hermione peleando en un lado de la arena contra Daniel y Charlotte. Había sido increíblemente tenso verlos pelear, ya que Harry no quería que ninguno de sus amigos saliera lastimado y se le cortó la respiración cuando sus amigos fueron separados entre sí por la pareja opuesta y obligados a batirse en duelo 1 contra 1. Hermione estaba atrapada luchando contra Charlotte, que se veía aterradora mientras lanzaba maldición tras maldición a su amigo. Aunque Hermione las estaba contrarrestando, no pudo devolver el golpe. Daphne y Daniel eran más libres con su duelo y parecían estar disfrutando inmensamente cada uno tratando de superar al otro y terminó cuando sus hechizos chocaron en el aire y luego, por suerte, los hechizos se combinaron y volaron directamente hacia Daniel con una mezcla de ambos magias derrotándolo. Con la ventaja de su posición, Daphne golpeó a Charlotte mientras estaba de espaldas, pero el hechizo no la golpeó como Daphne esperaba. Charlotte había dado un paso al costado al mismo tiempo que el hechizo había salido disparado de la varita y atravesado el aire donde había estado y luego continuó directamente hacia Hermione, quien no esperaba el hechizo y la había golpeado inesperadamente, desarmándola y atándola. Charlotte no había sido disuadida y había enviado otro hechizo hacia la forma boca abajo de Hermione, pero Daphne había saltado en el camino y levantado un hechizo de escudo rápidamente para protegerla. El tiempo había terminado 3 minutos después y la ronda se declaró en empate, pero Hogwarts había ganado el partido. Cuando Hermione fue revivida en la sala del portal, estaba furiosa, y Harry la obligó a guardar silencio mientras intentaba discutir con Daphne por su falta de control. Se detuvo pero continuó despotricando que la habían engañado. Con el último de los partidos de equipo terminados, todos los equipos fueron llevados a la arena para escuchar los resultados. Hogwarts lideró el torneo con una puntuación de 37, con las otras 2 escuelas en segundo lugar con 26 puntos. De vuelta en Hogwarts, la escuela vitoreaba, pero en la arena, el equipo de Hogwarts solo sonreía. Todos podían sentir las miradas que les daban los estudiantes nativos y no querían fomentar ninguna animosidad entre ellos. Sin embargo, al Master Petrov no parecía importarle quién estaba ganando actualmente. Felicitaciones al equipo de Hogwarts por llegar tan lejos, tienen la ventaja, pero con los partidos individuales que se avecinan,
Deberán mantener su ingenio. Hay un total de 60 puntos disponibles para cada escuela en esta parte del evento y los puntajes podría cambiar drásticamente. Ari estuvo de acuerdo, los eventos de dobles y por equipos eran buenos, pero la verdadera prueba serían las rondas individuales. Sabía que sería donde sus estudiantes tendrían que demostrar su valía y donde serían más desafiados.